Y no se ven mis apuntes ni nada, ¿eh? Solo me veo yo. Me parece que lo sabes de memoria. Para pantallar un poco, para disimular. Que si se levanta. Muy bien. Buenas tardes y bienvenidos a la cuarta lección, clase número 4 de Santificación Bíblica. Estaremos empezando en la página 11 el día de hoy. Y bueno, antes estábamos hablando de las tareas y todo, y gracias a Dios que las cosas van avanzando ahí. Me están llegando vuestras tareas también por el WhatsApp y está muy bien. Eso ahí voy contestando también. Vamos a orar y comenzamos ya la clase. Padre, gracias, Señor, te damos nuevamente por el tiempo que nos das de poder venir, Señor, y alrededor de tu palabra, pues aprender más de ti, Señor. Gracias, Señor, por toda tu escritura, Señor, que nos has dejado para en ella encontrar la manera en que tú quieres santificarnos, en que tú quieres imprimir la imagen de tu Hijo Jesucristo en nuestras vidas, y pedimos, Señor, que podamos cada vez más comprender lo que tiene que ver con la santificación, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos en esta tarde, en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Bien, lección 4, santificación progresiva. Ahora sí vamos a entrar en materia en la santificación que tiene que ver con el ahora. De aquí hasta que dejemos esta tierra, estamos en la santificación progresiva. Y vamos a hablar de esas tres tipos o tres etapas de santificación, ¿vale? Y luego nos centraremos ya en la progresiva, que es la que vamos a estar viendo el día de hoy. Muy bien, pues como dije, existen tres etapas en la santificación, según las Escrituras. La primera es santificación pasada. Y vamos a señalarlo así, porque creo que se nos va a quedar mejor. Eso lo he pensado así para que se nos quede más en nuestra mente. Santificación pasada, en el sentido de tiempo, ¿no? Santificación presente y santificación futura. ¿Vale? Claro, la pasada tiene que ver con el momento de nuestra salvación. En el momento en que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, pues ahí recibimos la salvación y entonces es la santificación pasada, por así decirlo. Y luego la presente es la que estamos viviendo el día de hoy, y la futura es la glorificación. Vamos a poner aquí hoy. La glorificación. Que de cualquier forma aquí viene la explicación con versículos. Vamos a ello. Santificación pasada, inicial. Sí, es la palabra ahí, inicial o definitiva. Es otra manera también de señalarlo. Tuvo lugar con la justificación. En el mismo momento en que aceptamos a Cristo, fuimos justificados, la justicia de Cristo fue nuestra, o se nos imputó a nosotros, y nuestros pecados fueron pagados por Él, y en ese momento también somos santos. Se nos llama santos por ese instante, por esa santificación pasada. Y fijaos cómo Pablo se refiere a los corintios. Primera de Corintios 1:2, ¿quién lo tiene? A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, santos, somos llamados santos, por esa razón, por esa santificación pasada, inicial o definitiva. El versículo 30 también lo puedes leer, Fernando, por favor. Sí. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación,
santificación y redención. Y ahí nos dice que Jesucristo, dice, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, nos fue hecho a nosotros, sabiduría, justificación, que es la justicia que Él nos imparte, santificación. Entonces sí que hay una porción de la santificación, o una parte, un tipo de santificación que ya lo adquirimos en el momento de nuestra salvación. Santificación pasada. ¿Vale? Filipenses 1:1. Bien. El que lo tenga. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Hasta ahí. Ahí dice santo, a todos los santos. Por eso nosotros somos santos. No tenemos que esperar a que nos beatifiquen. Ya somos santos. Porque la Biblia lo dice. Todos los que tienen la fe de Cristo son justificados y santos en ese momento. ¿Vale? Esa es la razón por la que se les llama santos a los corintios y a los filipenses y a todos. Todas las cartas. ¿Y arriba qué va? Tuvo lugar con la justificación. Al mismo momento en que fuimos justificados, fuimos llamados santos. Tenemos esa santificación. ¿Vale? Ahora esto es importante porque vendrá un control. Próximo... He estado durmiendo. El próximo jueves vendrá un control para diferenciar estas tres. Quiero que lo tengáis claro. Os voy a dar un versículo, a lo mejor, y tenéis que decirme, por ejemplo Filipenses 1:1, ¿qué santificación es? ¿La pasada? O sea, ¿a qué santificación hace referencia? Pues a la pasada, porque les llama santos a los filipenses, ¿no? Adelante. Tranquilo. Bueno, es verdad que ahora pusimos la cámara aquí justo enfrente, así que cualquier golpe quizás que hagamos en la mesa se va a notar, y a lo mejor algunos ya lo están notando mientras grabamos, así que simplemente intentar no pegar mucho en la mesa y vamos a probar a ver qué tal sale. Muy bien, siguiente tipo de santificación. Santificación presente, progresiva. Progresiva, entre paréntesis. Así le conocemos normalmente a la santificación que estamos llevando a cabo hoy, tú y yo. Tiene lugar diariamente en la vida del creyente. Tiene lugar diariamente en la vida del creyente. Y fíjate conmigo en 1 Corintios 1:8, cómo ya nos había llamado santos y ahora hace referencia a la santificación progresiva. ¿Quién lo puede leer, por favor? ¿Que lo tenga? El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. El cual también os confirmará hasta el fin, o sea, os llevará en este proceso hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día del Señor Jesucristo. Hasta ese día, pues el Señor completará nuestra santificación y ya estaremos glorificados. Y ahora sí seremos irreprensibles. Pero en el ínter estamos en esta santificación progresiva. Filipenses 2, Filipenses 2, 2 y 13, sí. ¿Joaquín? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora que no nos... porque ahí usa la palabra salvación. Ocupaos en vuestra salvación. Y parece que tenemos que trabajar nuestra salvación. Pero realmente lo que está implicando ahí es la santificación. Ocupaos en vuestra santificación. La salvación ya la tenéis ganada y
por los méritos de Cristo, vosotros aceptasteis a Cristo, ya. Pero ocuparos en vuestra santificación. Por eso dice, con temor y temblor, ya me he perdido, ¿cuál es? 12. Obedeciendo, habéis obedecido presencia solamente, sino mucho. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer obrar, el querer hacer las cosas para el Señor, como el hacerlas por su buena voluntad. Él es el que nos da, nos capacita para poder estar en esta obra de santificación diariamente, y nos hace el querer llevar a cabo nuestra santificación diariamente y el hacerlo. ¿Sí? Entonces, gracias a Dios, porque Él pone la motivación y el cómo hacerlo por su buena voluntad. Si no, ya diríamos que nuestras fuerzas, ya dijimos, es imposible. Pero porque Él pone la motivación, su Espíritu Santo, y el poder para lograrlo, pues entonces sí que podemos confiar en que estamos siendo santificados. Estamos en este proceso. Muy bien. Sigue ahí el otro recuadro, dice, esta es la razón de las innumerables exhortaciones a la santidad. En ese sentido es el esfuérzate, en que tienes que dejar la fornicación, en que tienes que dejar el unirte con los incrédulos. No sigas el molde del mundo, huye de las pasiones juveniles, todas estas exhortaciones. Por eso hay exhortaciones a la santidad. Bien, siguiente, otro tipo de santificación. La tercera y última, santificación futura. Futura, entre paréntesis, final. Final. ¿Vale? Tendrá lugar en la glorificación. En la glorificación. ¿Qué es la glorificación? Es el tiempo en el que ya estemos con el Señor y que por fin Dios erradique nuestra antigua naturaleza. Ya este cuerpo es reemplazado por otros y somos transformados, ¿verdad?, al venir Jesucristo, o si morimos, pues presentes con el Señor y estaremos ahí. Entonces, esa es la glorificación. Filipenses 3, 20 y 21. Sí. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Semejante, seremos semejantes a Él. Este cuerpo de humillación será absorbido, ¿verdad? Y como dice también Pablo, lo mortal será absorbido por la inmortalidad y estaremos con el Señor. Y luego dice el otro recuadro, esta es la razón de vivir con la esperanza en nuestra glorificación. Podemos estar seguros de que eso viene en un futuro y entonces ya lo tenemos. De hecho, hay un pasaje que más adelante vamos a ver, donde Dios habla como si ya tuviéramos la glorificación, segura, ya la tienes, solo que hay que esperar al tiempo que Dios quiera, ¿no? Muy bien. Entonces, para el control tenéis que más o menos identificar, poder simplemente saber cuál es inicial, cuál es, si digo posicional, a cuál hago referencia. Santificación posicional. La inicial. Presente. A la inicial, sí. Porque esa es una posición que queda cuando fuiste salvo y ya, eres santificado, eres santo. Sí. Bueno, esas cosas lo estudiáis en casa, ¿verdad? Y los pasajes también. Os daré un pasaje escrito y vosotros tenéis que decir, bueno, esto me habla más de la glorificación, que es la final, o de lo que estoy viviendo ahora. Tenéis que identificar. ¿Vale? Sencillo. Muy bien, siguiente tema, ahí, la necesidad de la santificación progresiva.
Moisés, ¿puedes leer ahí? La nueva vida espiritual en el creyente involucra Crecer. crecer en la santificación y glorificar a Cristo con su vida. Nueva vida espiritual involucra crecer en la santificación y glorificar a Cristo con su vida. ¿Quién tiene 2 Corintios? Camilo, si lo puedes leer. 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Ahí está, muy bien. Dice que somos transformados, otra vez esa palabra metamorfosis, de gloria en gloria. De evento en evento, de paso en paso, de cada vez más la gloria del Señor en nuestras vidas, de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor, en la misma imagen que es la imagen de Cristo que Dios quiere que llevemos en nuestras vidas. Pastor, una pregunta. Sí. No es una pregunta trampa ni nada de eso, ni mucho menos. Pero ¿cómo miramos nosotros la gloria del Señor? La gloria del Señor, dice aquí, por lo tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo, vamos a leer un poquito antes. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Está hablando aquí de Moisés, cuando ponía un velo sobre su rostro, porque la gente, bueno, cuando él hablaba con Dios, resplandecía su rostro, ¿no? Pero fíjate que, bueno, una vez prediqué al respecto, cuando vas al pasaje, Moisés habla con la gente y luego se pone el velo. No, a veces pensamos que era al revés, que se ponía el velo para que la gente pudiera verle, porque era demasiado resplandor. No, el pasaje dice que hablaba con la gente lo que Dios decía y luego se ponía el velo. Y Pablo está de acuerdo con ello, porque dice: y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. O sea, no están viendo directamente las cosas que Dios está mostrando en su palabra. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Ahora sí, en ese sentido podemos ver cara a cara lo que Dios está diciendo. ¿Por qué? Por el mensaje que hay en la palabra del Señor, podemos ver cara a cara, ya no a través del velo, sino ver cara a cara lo que el Señor quiere decir. El velo se les quitará porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Espíritu Santo nos revela, como dijo Jesús mismo, nos revelará todas las cosas. Tomará del Padre y os lo hará saber. Entonces es el Espíritu el que nos revela esa gloria del Hijo. Y bueno, y a través de la palabra, que es inspirada por el Espíritu del Señor. Yo lo preguntaba porque, claro, lo que nosotros queremos es ser transformados de gloria en gloria. Entonces, parece ser que esa transformación se produce al mirar nosotros la gloria del Señor. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? O sea, la pregunta sería, ¿qué tengo que hacer yo para mirar la gloria del Señor? Vale, pues es lo que también se expone en otros pasajes. Dejar que el Espíritu Santo obre en tu vida y siguiendo, meditando la palabra del Señor, que es inspirada por el Espíritu Santo, para que Él te dé a conocer todas las cosas que hay aquí, ¿no? puedas entender su palabra, y entonces así es como somos transformados. Y vimos en otros pasajes también esa necesidad de ser lavados con la palabra del Señor en la clase anterior. Y es la palabra la que nos limpia, nos transforma, renueva nuestra mente. Por medio de la palabra renovamos nuestra mente para pensar como Dios piensa, como Dios nos ha revelado. Muy bien. Bueno, vamos a ver qué nos dicen estos teólogos aquí.
Strong y Okema. Su apellido parece Okema, ¿no? Pero así es. Okema. Vamos a ver lo que nos dicen con respecto a la santificación progresiva. Joaquín. Sí. Strong, la santificación es la operación continua del Espíritu Santo por medio de la cual se mantiene y se fortalece esa inclinación a lo sagrado que se imparte en la regeneración. Es la operación continua del Espíritu Santo por medio de la cual se mantiene y se fortalece la inclinación a lo sagrado. Antes teníamos una inclinación pues a lo vil, al pecado, a lo que Dios odia, ¿no? Pero ahora con el Espíritu Santo tenemos una inclinación hacia lo sagrado, hacia lo correcto, hacia lo que Dios ama. Entonces es la operación que se mantiene y se fortalece. Y eso empieza en la regeneración, en el día de la salvación. ¿Ah? ¿O quema? ¿Sí quema o no quema? Moisés, puedes leer. Es la operación de gracia del Espíritu Santo que involucra nuestra participación, por la que al ser pecadores justificados nos libra de la contaminación del pecado, renueva nuestra naturaleza por completo a la imagen de Dios y nos capacita para vivir vidas que le agraden. Amén. Una vez más hace referencia a la operación del Espíritu Santo. Es algo que el Espíritu Santo obra en nosotros, pero nosotros hemos de someternos, estar llenos del Espíritu, ¿no? Y hacer, la clase anterior vimos nuestra participación en la santificación, ¿no? Cumplir con todo lo que la palabra de Dios nos dice. Renueva nuestra naturaleza por completo a la imagen de Dios. Esto ya está abarcando la santificación futura. Cuando dice por completo, ya sabes que está refiriéndose al último paso, ¿verdad? Y nos capacita para vivir vidas que le agraden. Porque aquí en esta tierra, pues, por completo a la imagen de Dios no podemos. Aún Dios quiere que aún tengamos esa lucha en nuestras vidas, que es la que produce más santificación. Siguiente, hermano Antonio, ¿puedes leer ahí? ¿Necesitamos? Sí, necesitamos. Necesitamos la santificación porque aún tenemos la antigua naturaleza. Antigua naturaleza. Necesitamos la santificación porque aún tenemos la antigua naturaleza o naturaleza de pecado. Aunque en la regeneración obtenemos una inclinación a lo sagrado, todavía permanece en nosotros una descontrolada tendencia hacia el mal. ¿Vale? Pues aún, y esta lucha, creo que más adelante la vamos a ver. Romanos 7:24, más adelante lo vamos a ver, como Pablo, el misionero campeón, ¿no? Él mismo relata su propia experiencia de esta lucha interna. El mal que no quiero hacer, eso hago, y el bien que quiero hacer, no lo hago, ¿no? Y todo esto, y él cómo describe su lucha. Así que si él luchaba con esto, pues nosotros también. El hombre redimido ahora cuenta con una inclinación, ¿sí?, a lo sagrado, pero retiene su tendencia pecaminosa. Pastor, dame un versículo para corroborar esto, pues. Romanos 6:14. ¿Sí? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Uh-huh. El pecado no se enseñoreará de vosotros, ¿vale? Pero el pecado, bueno, incluso si leemos antes, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vivos, vosotros mismos, a Dios como vivos de entre los muertos,
y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará si hacemos esto, si nos presentamos y presentamos nuestros miembros a Dios, no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Sí? Tenemos esa inclinación a lo sagrado, pero aún tenemos esa tendencia pecaminosa. La nueva naturaleza domina porque está fortalecida por el Espíritu Santo. La nueva naturaleza aún así tiene la capacidad de dominar, es más fuerte, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, si le dejamos, evidentemente. Colosenses 3. Darío, pequeño, ¿entiendes? Colosenses 3, 9 al 10. O Darío Pérez. De pequeño nada, ¿no? No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Se va renovando hasta el conocimiento pleno, conforme a la imagen del que lo creó. Luego dice el 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Entonces, eso se va renovando. Nuestro nuevo hombre, revestido, se va renovando a la imagen del que lo creó, a la imagen de Jesucristo, de Dios. El cristiano verdadero lucha contra el pecado durante toda su vida. Y esto, pues yo creo que es una experiencia de todos nosotros. El cristiano verdadero lucha contra el pecado durante toda su vida, mas no es vencido por el pecado, de tal manera que deja de ser una característica habitual en su vida. O sea, el pecado deja de ser una característica habitual en su vida. No es vencido. Y para eso, bueno, podemos poner ahí, justo acabo de leer, estaba meditando en la primera carta de Juan. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? O sea, aquí nos dice, nos garantiza que vencemos al mundo, que vencemos las tentaciones, el pecado. Podemos poner 1 de Juan, ahí mismo, 5, 4 y 5. En el último punto de la página 11. Nos asegura que vencemos al pecado, al mundo. Porque el pecado ya no tiene ese aguijón sobre nosotros, ya no tiene no nos tiene bajo esclavitud. Ahora somos esclavos del Señor Jesús. Vale, página 12 dice, la carne, sarx en griego, en Gálatas 5:17. Vamos a ver el pasaje. ¿Quién lo tiene? Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. El deseo del espíritu es contra la carne contra el espíritu, se oponen. No se refiere al cuerpo físico. Ahí en Alicante